Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa especializado en temas de periodismo, Periodismo Hoy. Yo soy Alexia Cervantes y en este espacio me acompaña, como siempre, el periodista Andrés Solís. ¿Cómo estás, Andrés? Mi querida colega periodista Alexia Cervantes, como siempre, con el placer de saludarte a ti, toda la audiencia, arrancando una emisión más de este espacio donde reflexionamos y platicamos sobre temas de periodismo, de comunicación, de alfabetización digital y, como siempre, con temas que, por la misma actualidad y el desarrollo de la tecnología, de los cambios en la comunicación, nos hacen regresar de una u otra manera para mantenernos siempre al tanto. Y uno de ellos, sin duda, creo que sería la cuarta o quinta ocasión, Ale, que hablamos de inteligencia artificial aquí en este espacio. Y es que, ¿sabes qué, Andrés? Hoy en la mañana, mientras regresaba del trabajo del noticiario aquí en Radio Educación, pensaba en que en realidad estamos viviendo un momento histórico, ¿no? Y el hecho de estar incorporando este tipo de tecnologías, tal vez ahorita estamos en pleno debate y dentro de 20, 30 años nos vamos a burlar del miedo que a lo mejor está desatando estos temas en las redacciones, de la incertidumbre. Y pues bueno, me gusta esa parte del momento histórico, y es que en efecto la inteligencia artificial está pues transformando distintos sectores y el periodismo no es la excepción. Y hay un reciente informe titulado Inteligencia Artificial para la generación de contenido en Iberoamérica, experiencias editoriales en medios de comunicación, que ya ha sido publicado y que bueno, pues justo ahorita en medio de la incertidumbre, que no sabemos qué si es válido, qué no es válido, pues está arrojando luz sobre el uso de estas tecnologías de la inteligencia artificial en más de un centenar de experiencias en medios de comunicación en toda la región. Este estudio, que apenas fue liberado hace unas semanas y que lo encabezaron pues dos especialistas, no solamente del periodismo, sino también de la academia y del estudio de la comunicación, y me refiero a Alexis Apablaza Campos y Jaime Vilches Tinjacá, que uno desde España, el otro desde Colombia, pues trabajaron en equipo bajo la coordinación de Data Factory y pues tuvieron el apoyo del Politécnico Gran Colombiano y de Iniciativa Científica, pues para que llevaran este estudio, que son estudios de caso, cómo los medios están utilizando la inteligencia artificial. Y por supuesto que aquí en Periodismo Hoy vamos a platicar tanto con Alexis como con Jaime, pues para que nos expliquen qué fue lo que encontraron en este estudio, cómo llegaron a estas conclusiones. Pero como siempre, si nos permite nuestra amable audiencia, vamos a ver qué nos tiene preparado nuestro equipo de producción en las actividades de la semana, como siempre, en la agenda Periotips. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Iniciamos con nuestras recomendaciones. La Escuela de Periodismo Carlos Septién García te invita a participar en su curso Periodismo Integral 360 grados. El objetivo es que las y los participantes desarrollen de manera 100% práctica las habilidades que un periodista debe tener actualmente, desde el manejo preciso de la voz hasta el diseño y edición en las plataformas digitales, así como realizar contenidos asertivos para los distintos tipos de audiencia. Está dirigido a locutores, maestros, profesionales interesados en la creación de contenidos digitales en el ámbito laboral o personal y para el público en general a partir de 15 años. Se llevará a cabo del 31 de julio al 10 de agosto. Inscríbete en la página web www.septien.mx. Prensa CIMAC te invita a participar en la segunda edición del concurso de periodismo universitario con perspectiva de igualdad de género. El objetivo es incentivar y difundir investigaciones periodísticas de calidad desarrolladas por la comunidad estudiantil de las universidades públicas, privadas y escuelas de periodismo y comunicación en México. Participan estudiantes de periodismo y comunicación de manera individual o en equipos de no más de 4 personas, conformados de modo paritario, 2 mujeres y 2 hombres.
Podrás postularte hasta el 30 de agosto. Para más información, visita la página web www.cimac.org.mx. Cursiva te invita a ser parte del curso en línea sobre cómo empezar a escribir un relato. Está dirigido a las personas que quieran aprender a construir imágenes vívidas y tener sentido en su texto. Este taller tiene como objetivo aprender las herramientas de la ficción a través de la práctica del relato, así como obtener una escritura natural y evitar errores comunes, además de adquirir un estilo literario propio. Se llevará a cabo del 24 de junio al 4 de agosto. Para más información, visita la página web www.cursiva.com. Gracias por su atención a esta NotiAgenda PerioTips. Pues ahí están las recomendaciones de la semana en la agenda PerioTips. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en X estamos como @hoyperiodismo y ahí nos pueden hacer llegar también invitaciones, eventos que tengan, que estén organizando, que conozcan para nutrir esta sección de PerioTips y hacer llegar las invitaciones al mayor número de personas posible, siempre y cuando tengan que ver con estos temas que abordamos aquí en Periodismo Hoy, que es básicamente pues temas de periodismo, ¿no? Decirles también que en estas redes sociodigitales está nuestro podcast disponible, la transmisión de cada semana, o bien lo pueden descargar directo en www.medioradio.edu.mx. Y también les vamos a compartir las primeras pistas de nuestra sección Un Día en la Prensa, una efeméride muy interesante porque pues recuerden que aquí abordamos momentos históricos y el abordaje en los medios y la cápsula del día de hoy gira en torno a un hecho que cambió la manera en que las y los periodistas y en general cualquier persona pues tenemos acceso a información. Ay, a mí me parece como rarísimo pensar que en algún momento esto no era viable, Andrés. O sea, pensar que en algún momento literal no podías acceder a la información de cuánto se había gastado tal medio, cuál era el presupuesto en el caso de los medios públicos, ¿no? Cuál era el presupuesto de tal dependencia o cuánto gana fulanito y perenganito, que son funcionarios públicos. A mí ahora me parece impensable, pero lo era, o sea, no era un derecho de la ciudadanía acceder a este tipo de información. Recordemos un tema tabú en el presidencialismo mexicano del siglo pasado, pues era la rendición de cuentas de los servidores públicos, de los funcionarios públicos a la ciudadanía, producto pues de este control político y económico que había del ejercicio autoritario del poder, y es algo que al menos con la ley fue cambiando a inicios del siglo y esta fecha que mencionabas, Andrés, es la clave. Y bueno, ya después tendremos oportunidad de platicar sobre cómo se hacía el periodismo antes de esta fecha importantísima, que pues sí, tenía sus complicaciones. No era imposible, pero era justamente más complicado. Así es que si tienen alguna idea sobre qué tema vamos a platicar, pues mándenos sus mensajes con la respuesta a nuestros medios de contacto, en X, en Facebook. Y mientras, pues, ¿qué les parece si hablamos de inteligencia artificial y cómo están generándose contenidos en los medios iberoamericanos? La inteligencia artificial está cambiando la generación de contenidos en los medios de comunicación. Es algo que hemos venido platicando aquí en este espacio y porque además está transformando la manera en que las y los periodistas trabajamos y distribuimos información. Esto ha quedado plasmado en un estudio titulado Inteligencia Artificial para la generación de contenidos en Iberoamérica. Este estudio pone sobre la mesa 100 ejemplos de cómo se ha realizado en varias redacciones este ejercicio de incluir herramientas de inteligencia artificial para generar contenidos, y bueno, pues se posiciona no solamente como la investigación más reciente, sino como la investigación más ambiciosa en esta materia en esta región de habla hispana. Y aspira, por supuesto, pues a ser una referencia tanto para la investigación académica como para la industria periodística en general. Y por eso vamos a platicar hoy con dos de los líderes de este proyecto, con los doctores en comunicación, Alexis Apablaza Campos, quien nos acompaña desde Madrid, en España, y con Jaime Vilches Tinjacá, que nos acompaña desde Bogotá, en Colombia. Y les doy, además del agradecimiento por este tiempo, pues la bienvenida a este espacio de Periodismo Hoy de la Radio Pública en México. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos.
Hola Andrés, hola Alexia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer de saludarlos acá desde Madrid. Hola Andrés, Alexia, muchas gracias por la invitación a este importante espacio. Gracias a ambos y bueno, pues en este espacio en el que hablamos de periodismo entre periodistas, pero también entre quienes no son periodistas para entender un poco de las dinámicas de producción, las dinámicas de trabajo. Ya hemos hablado, como bien decía Andrés, de inteligencia artificial en otros momentos y de los cambios que están generando, pero nunca de un estudio de esta magnitud, lo cual celebro mucho, pero justo me gustaría comenzar platicando si nos podrían contar un poco sobre el contexto en el que se realiza este informe sobre inteligencia artificial para la generación de contenidos en Iberoamérica. Alexis, te paso el micrófono. ¿Qué nos dices? Bueno, gracias por la pregunta, Alexia, también por la invitación a este espacio. Y bueno, tenemos evidentemente un desafío complejo que tratamos de mostrar a lo largo de este trabajo. Lo complejo sigue siendo las relaciones humanas más que el uso de la tecnología, sino que la capacidad de transparentar lo que están haciendo los medios de comunicación. Y me parece que por eso era especialmente valioso lo que pudimos construir con Jaime trabajando arduamente durante muchos meses, en la búsqueda de autores, en los requerimientos que tuvimos que hacer, manteniendo una serie de directrices que nos permitiesen finalmente conocer esta perspectiva, pero con casos prácticos, ¿no? Pedir capturas de pantalla para tener ejemplos, ¿no?, de lo que estábamos hablando, y no solamente el análisis por país del uso de inteligencia artificial específico en los medios de comunicación para la generación de contenidos, sino que también a través de un ciclo de webinars que organizamos junto a Data Factory durante el segundo semestre del año pasado con 4 universidades latinoamericanas. Ahí tuvimos panelistas también de Iberoamérica, entre los asistentes, un perfil muy asociado a lo que estamos con este programa, ¿no? Gente asociada al periodismo, con profesionales que están dedicados en medios, con directivos, pero también al mismo tiempo con investigadores académicos y también estudiantes. Y entre ellos pudimos elaborar una encuesta que nos permitió también entender usos, hábitos y tendencias, sobre todo en cuanto a la inteligencia artificial generativa y las perspectivas futuras. Toda esa materia nos invitó a hacer luego este análisis por país y también invitar a algunos expertos que lo incluimos en el primer capítulo, que nos dieron unas conceptualizaciones iniciales sobre la temática. Y claro, juntar más de 35 autores de la región, de muy distintos perfiles, pero todos asociados e interesados en la guía para la generación de contenidos en Iberoamérica, nos da esta mirada tan holística como ustedes muy bien han reseñado en la presentación. Jaime, déjame preguntarte, participaron varios medios de comunicación. ¿Cómo los eligieron? ¿Cómo decidieron qué medios, si hay medios impresos, si hay medios de televisión, de radio? ¿Cómo estuvo este proceso? Andrés, el proceso viene de una ardua búsqueda que nace de la construcción de confianza. Y aquí hago referencia con la construcción de confianza. Cuando se suele hacer este tipo de rastreos con los colegas de la región, hay prevenciones, precisamente por lo que hablaba Alexis en torno al tema de transparentar la información, los dilemas éticos que seguramente hablaremos más adelante. Entonces, cuando nos acercábamos a estas redes, a estos colegas, nos preguntaban para qué, cuál va a ser la intención, y también dentro del proceso que sale el tema final, que es el informe, pues se ve la parte del sí, pero no se revela también el tema de los que nos dijeron no, tal vez porque no tenían la experiencia o no porque sentían esa desconfianza. En ese sentido, la metodología empezó por una búsqueda a fondo precisamente de los medios que ya estaban empezando a declarar dentro de sus publicaciones el uso de inteligencia artificial, el contacto con las casas editoriales, en parte mediado por la organización Data Factory, y en un segundo proceso con los colegas que en la región ya teníamos identificados, simplemente empezamos a generar ese contacto vía correo electrónico. Después de ese contacto vía correo electrónico, pues ninguno nos respondió de inmediato que sí. Tuvo que haber un proceso de diálogo para explicar el informe, cuál era su intención, que no se quería establecer
un juicio de valor sobre si era importante o no utilizar la inteligencia artificial o si se estaban generando parámetros éticos o no. Simplemente lo que quisimos exponer dentro de estas experiencias en la región era lo que se estaba haciendo y que de allí precisamente se genere la reflexión. Esa fue la metodología. El proceso fue satisfactorio, pero arduo en esa búsqueda. En total, pues recogimos las experiencias de 15 países. Tenemos a futuro la intención de poder vincular muchos más países, de entender, por ejemplo, la dinámica de la inteligencia artificial en medios latinoamericanos que funcionan en los Estados Unidos. Ya tenemos algunas propuestas de algunos países de Europa que se quieren sumar a la iniciativa y en ese sentido pues creemos que la construcción de confianza se va a ampliar en una red que ya empezará a ver que presentar estas experiencias, contrario a generar algún tipo de juzgamiento, lo que hace también es abrir la discusión y poder tener experiencias compartidas. Y me parece muy importante esto que comentas, Jaime, porque siento que es como cuando le preguntas a un adolescente si consume alcohol, te va a decir que por supuesto que no. Y siento que todavía está un poco ese juicio en torno al uso de la inteligencia artificial, porque no tenemos claro de hasta dónde sí y en qué aspectos no sería ético o válido. Pero justo preguntarte, Jaime, en ese sentido, ¿cuáles serían los principales hallazgos, digamos, a bote pronto, así, digamos, para comenzar a reserva de que los abordemos más detalladamente a lo largo de esta conversación? Claro, Alexia, los hallazgos son importantes porque hay un reconocimiento en las distintas metodologías que se implementaron, como ya lo mencionaba Alexis en los webinars, luego en una entrevista que realizamos con la experta en ética de la inteligencia artificial en el periodismo y con expertos en la materia que se unieron a las experiencias de los medios de comunicación. Los hallazgos centrales revelan que hay una aceptación y una identificación del fenómeno. 3 de cada 4 profesionales del periodismo dicen que emplean la inteligencia artificial y 4 de cada 5 reconocen el uso frecuente de herramientas de ChatGPT. El informe también revela que, por ejemplo, que en la encuesta que realizamos, el 78% de los encuestados decía que utilizaba inteligencia artificial una vez a la semana. El 92,86% de los encuestados respondieron que reconocen el uso o la herramienta de ChatGPT, un 53,27% Copilot, 48,07% Gemini, que incluso estas cifras estarán, por supuesto, en constante actualización, porque, por ejemplo, el Copilot seguramente ya estará siendo más reconocido. Eso en el tema cuantitativo, ¿no? Pero en el aspecto cualitativo, los resultados también son muy interesantes, porque no, contrario a lo que se piensa, no hay una sobreidealización de la inteligencia artificial, ni tampoco un prejuicio. Siempre me quedo con una de las frases más interesantes que hay en la encuesta, y dice: la inteligencia artificial es muy importante, pero hay que andarse con cuidado. Es una frase que creo que con Alexis compartimos, que es como la más interesante y que sintetiza las intenciones del informe. No se trata de idealizar, pero tampoco de tener estos prejuicios, sino saber, dentro de un momento histórico preciso, en donde la tecnología tiene también unas transformaciones interesantes post pandemia, mirar cuáles son esos usos, esas limitaciones, pero también las potencialidades que nos da la herramienta en poder construir otro tipo de informaciones que, por ejemplo, nos dé tiempo para la construcción de otros géneros periodísticos que han sido abandonados de manera desafortunada por el exceso de financiación de los medios de comunicación en monopolios o en intereses financieros. Y cuando hago referencia a estos géneros periodísticos, estoy haciendo mención de la crónica o los documentales, que tienen una incidencia y una gran influencia en el componente de creatividad del ser humano. Justo eso era lo que te quería preguntar, Alexi. ¿Para qué usamos las y los periodistas la inteligencia artificial? Porque podemos utilizar estas herramientas que menciona Jaime, pero ¿hacia dónde las enfocamos? ¿A qué productos periodísticos?
Es una interesante pregunta. De hecho, una de las cosas que luego hicimos con Jaime fue, ya pensando mucho más en nuestra condición de doctores, en el trabajo científico, ¿no? Porque si bien la redacción de este report la pensamos originalmente mucho más para que fuese, dada la diversidad de los autores, hicimos una búsqueda de que la redacción fuese comprensible para quien esté pensando en la generación de contenidos, ¿no? También de la investigación, pero que facilitase en eso. Y luego hicimos un segundo trabajo, ya que presentamos la semana pasada en un congreso académico acá en Barcelona, en la Sociedad Catalana de Comunicación, y ahí lo que hicimos fue un análisis luego ya que nos cambiamos la función de editores y nos pusimos ya como investigadores, por lo cual quisimos tomar los datos específicamente de las redacciones por país y hacer un filtro, un nuevo análisis para solamente quedarnos con cierto tipo de experiencias periodísticas, es decir, solamente aquellas que fuesen sostenibles en el tiempo, ¿no? Es decir, experiencias de IA que estén realizando los medios de comunicación que se mantengan y que en otros casos sí consideramos válidos para el informe, ¿no? Porque nos describió una realidad y en otros acá nos quedamos con aquellas que sí nos permitían entender un análisis mucho mayor de lo que tú estás diciendo. ¿Qué específicamente están haciendo los medios? ¿Cuáles son el tipo de iniciativas? Y al hacer esto, nos quedamos con el filtro de que hay 67 medios de comunicación. Insisto, estoy analizando solo un capítulo, no la obra completa, y estoy diciendo que hubo una serie de criterios de exclusión de herramientas, ¿no? Por ejemplo, para que se entienda, teníamos redacciones que decían medios como A, B y C emplean ChatGPT. ¿Ya? Eso para el capítulo, para la redacción es muy correcta, pero luego para el vaciado de datos, para el análisis, no nos permitía hacer una lectura específica de qué hace el medio, ¿no? Entonces, como digo, hicimos esta vuelta y nos dimos cuenta que pudimos, en un solo capítulo, que tomamos, no la hora completa, detectamos 67 medios y de esos 67 medios detectamos 101 experiencias. 101 experiencias de las cuales nos dimos cuenta que 24 de ellas corresponden a automatización de contenidos, 22 a inteligencia artificial generativa y el otro a otro de los tipos de inteligencia artificial que tenemos, ¿no? Y aquí viene lo interesante respecto a las áreas temáticas. Nos dimos cuenta que la mayoría de los contenidos se enfocan en actualidad, deportes, verificación de datos, política y en quinto lugar viene ciencia y tecnología. Eso en general si lo vemos en las áreas temáticas. Ahora respecto a los usos, que esto ya va fuera del análisis que hicimos de estos datos, sino que es lo que pudimos leer junto a Jaime mientras estábamos haciendo la edición y veíamos elementos y patrones en común, nos damos cuenta que, bueno, en primer lugar los periodistas, muchas de las redacciones usan de manera independiente herramientas de inteligencia artificial generativa para la ayuda en una redacción, ¿no? Muchas veces para la mejora como tal, ¿no? Que yo hice un artículo pero no tengo claro, entonces se lo paso a ChatGPT o a Gemini para que le dé una vuelta, ¿no? Me detecta algún error o algún tipo de cosa, ¿no? Vimos o algún otro tipo de elementos que no estoy detectando. Vimos muchos tipos de machine learning, que nos parecía curioso, pero ese tipo de herramientas tienen que ver con algo muy propio del periodismo, la transcripción de las entrevistas, ¿ya? Dice mi mentor de postdoc en la Universidad de Navarra, Ramón Salaverría, que él no ha conocido en su vida y pagaría por conocer a algún periodista que sea feliz el día que diga, he entrevistado a alguien 4 o 5 horas y ahora me voy a sentar en el computador alegremente a transcribir y teclear todo y pasarle un documento de Word o procesamiento de texto, ¿no? Evidentemente que esa tarea para los periodistas podría ser un poco más tediosa y encontrarse con una herramienta de IA que ayude, que asista, que puede tener algunos detalles que se pueden mejorar, pero que optimiza finalmente y gana tiempo, ¿no? Nos pareció también de lo más avanzado, sobre todo en casos de países como Brasil, incluso como Perú, donde ya había el desarrollo de GPTs personalizados, pero bueno, ahí tiene que ver con un tema un poquito más avanzado, con acuerdos directamente que tienen grandes plataformas de medios de comunicación con el propio OpenAI u otras herramientas de inteligencia artificial generativa, y eso permitió generar una serie de chatbots conversacionales específicos sobre ciertas temáticas. Por ejemplo, en Perú,
para conocer también, fortalecer la lengua del quechua, en Brasil para procesos electorales, para verificaciones también relacionadas con estudios de género u otro tipo de iniciativas. Parece que en ese sentido nos encontramos con algo bastante interesante. No solamente para la redacción de un contenido como tal, diría yo, sino que también para la asistencia, por lo menos de esa manera general de lo que pudimos analizar en este caso. Oye, Alexis, y bueno, ya nos decía Jaime que hay que tomar las cosas con reserva, ¿no? Sí, pero poco a poco, ¿no? Y en ese sentido, ya nos contabas como de estos usos muy interesantes y en efecto nadie nunca es así como que, ay, qué felicidad, voy a transcribir una entrevista y que puedan ayudar a que el trabajo del periodista, de la periodista sea a lo mejor más ágil, menos tedioso, que puedas tener el producto terminado en menor tiempo, pero ahora viene la parte de los desafíos. ¿Qué retos se encuentran a este asunto de la implementación o del uso de inteligencia artificial en las redacciones, en los medios de comunicación, Alexis? Bueno, yo creo que los desafíos son variados porque tiene que ver con las distintas visiones y las distintas perspectivas que tienen los medios de comunicación, ¿no? Hay algunos que ya están pensando en el camino de una redacción semiautomatizada, ¿no? Donde la inteligencia artificial sea una herramienta de apoyo y de ayuda al periodista, que le permita al periodista humano concentrarse mucho mejor en poder hacer ciertos trabajos y aquellos que, como decíamos previamente, y lo comentabas tú en tu pregunta, Alexia, que podrían parecer más tediosos o mecánicos, poder dejarlos a una IA preferentemente automatizada que se pueda encargar de ello. Eso veamos en ciertos lugares. En otros veíamos que todavía no había cierto tipo de avances en el uso y la implementación, pero no es porque el tema les fuese indiferente o porque estuviesen atrasados tecnológicamente, sino que porque todavía no habían terminado esas discusiones, ¿no? Como bien lo decía Jaime, y conversamos con Patricia Ventura, que es una experta sobre el uso ético, y claro, puede ser difícil en Iberoamérica encontrar una serie de guías éticas sobre el uso de la inteligencia artificial en el periodismo. Pero cuando hablo de guías éticas, hablo de manuales o instrumentos que fuesen fácil compartirlos, ¿no? No necesariamente eso está en un documento bajado que sea público, como existen las grandes guías de medios y guías editoriales que tienen siempre la industria anglosajona a nivel periodístico. Eh, Puede no existir eso, pero sí las conversaciones, sí las definiciones internas de la redacción propiamente tal, ¿no? Y entonces había medios que iban un poco más lento porque todavía no habían terminado de conversar conjuntamente, de decidir para qué van a usar la IA y cómo, para luego dar ese paso hacia adelante. Yo creo, y refuerzo, te respondo, pero también refuerzo un poco lo que dijo Jaime en la respuesta anterior de los principales hallazgos, que ningún medio de comunicación consultado, incluso aquellos que, como explicó, no pudieron aparecer, es indiferente a la temática. Ningún medio es indiferente al uso de inteligencia artificial. Y con lo cual todos hoy día se están preparando. El punto que lo decía Jaime, un poco de la valoración de la temporalidad de lo que tenemos. Hoy día tenemos más de 100 casos a lo largo de este informe, como bien decía Andrés en la presentación, reseñados, ¿no? Nosotros hicimos luego un filtro y nos quedamos con los 67 que nos permiten analizar experiencias que hoy se mantienen y que han sido continuas en el tiempo, pero nosotros lo publicamos y un par de autores por cierto país ya decían, no, nosotros lo publicamos hace una semana, pero ya esta semana han salido cosas, por lo cual ya sienten que quedó atrasado, desfasado, porque siguen apareciendo nuevos medios. Y porque es evidente que no alcanzamos, esto es una primera perspectiva y no abarca toda la industria periodística o todo el ecosistema mediático, ni de Iberoamérica, ni mucho menos de cada país. Ya nos gustaría, ya nos encantaría. Asumimos que quedan algunos medios fuera y que de seguro vamos a tratar de hacer, como lo comentaba Jaime previamente, la mayor cantidad de esfuerzos por verlo. Yo creo que el desafío de los medios va ahí. Cada vez se está implementando más, cada vez se están tomando también más decisiones sobre para qué y cómo, y ese uso de herramientas finalmente es el que va a permitir a las redacciones periodísticas aplicar un uso tecnológico que parece cada vez más necesario, porque evidentemente está disponible, y al mismo tiempo entender un poco qué están haciendo otros actores de la industria para finalmente hacer lo que es benchmarking, que es tomar lo que está haciendo otro, adaptarlo a nuestra realidad y poder implementarlo de la manera más adecuada posible.
Estamos platicando con Alexis Apablaza y con Jaime Vilches sobre este informe Inteligencia Artificial para la Generación de Contenidos en Iberoamérica. No se vayan, la plática está bastante interesante. Vamos rápidamente a un corte y regresamos aquí a Periodismo Hoy. Ya saben que a mitad de nuestra conversación hacemos una pequeñita pausa para recordarles nuestras vías de comunicación. En Facebook estamos como Periodismo Hoy y en X estamos como @hoyperiodismo, esta red social que pues antes era Twitter. Allí podrán encontrar más información sobre los temas que abordamos en este programa y también más pistas para nuestra sección Un Día en la Prensa. El tema de la cápsula de hoy nos recuerda cuando en nuestro país se establecieron los mecanismos institucionales de rendición de cuentas por parte del Estado mexicano en sus diferentes niveles. Primero a nivel federal, bueno, de hecho primero fue a nivel estatal y luego escaló a la federación y después bajó de nuevo a los estados y municipios. Y este modelo de rendición de cuentas que terminó aboliendo eso que llamaban el secreto administrativo, que durante mucho tiempo pues impuso las reglas del juego en materia de información pública. Se trata pues digamos, la entrada en vigor de una ley que contribuyó a que la cosa cambiara, a que se fortaleciera el sistema democrático incluso de nuestro país. Así que, pues si tienen alguna idea concreta de esta cápsula, del tema de esta cápsula, nos pueden enviar un mensaje con la respuesta a nuestras vías de comunicación, a nuestras redes sociodigitales, en Facebook Periodismo Hoy y en X @hoyperiodismo. Y mientras tanto, continuamos con nuestra entrevista. Seguimos platicando sobre este tema interesantísimo de cómo estamos usando las y los periodistas las herramientas de la inteligencia artificial para generar contenidos. Y bueno, déjame preguntarte, Jaime, porque hay un tema que de repente me brincó en lo que venía comentando Alexis hace un momento antes del corte, y es ¿qué tan diferentes estamos en los países, los medios, las y los periodistas? ¿Qué tan diferentes estamos en la comprensión de la tecnología y en el uso de estas herramientas? Porque lo que me queda claro es que todavía no alcanzamos un estándar. Por supuesto que hay diferencias en las herramientas y en los usos que se dan a ellas desde distintas estrategias o enfoques editoriales de los medios de comunicación. Como decía bien Alexis, algunos lo están utilizando para temas de datos, otros para transcripciones, para temas de fotografías u archivos fotográficos que se necesiten pues para una noticia de emergencia. Pero yo quisiera hablar más de las diferencias, de los puntos que nos unen a pesar de que se viera el panorama un poco fragmentado, y son tres preocupaciones centrales que van de la mano con lo que han sido los dilemas del ejercicio periodístico históricamente. Un primer dilema está en la financiación de la inteligencia artificial y de los recursos tecnológicos. No es lo mismo, y aquí empieza a haber una continuación del primer problema que siempre hemos tenido, ¿no? La financiación. ¿Quién financia los medios? ¿Quién tiene más dinero que otro para poder publicar las noticias de manera más inmediata, para tener ese músculo de difusión y ahora que hoy lo llamamos viralización? En este caso, el trabajo de los colegas de Brasil reflejaba ese tema, la financiación frente a pagar cuentas especializadas o ya premium en el uso de herramienta de inteligencia artificial, pues va a marcar una diferencia entre el gran medio de comunicación y uno local, regional o alternativo. Ese es un punto central que es una preocupación general de la región. El segundo punto está en la recepción que se da de estas noticias y los peligros que encarnan en temas como los discursos de odio,
las fake news o noticias falsas. Y aquí también entonces empieza a mirar que hay experiencias que pueden retratar a través de la inteligencia artificial esos contenidos, y con ello también se puede generar el debate de si son prolongadores de este tipo de noticias que son redactados también en algún momento por seres humanos. Entonces aquí la gran discusión es si el problema viene del uso de la herramienta tecnológica o viene del ser humano o que escribe la noticia o que manipula la herramienta para conducir un interés ideológico. Y la tercera gran preocupación está inevitablemente frente a los temas ideológicos y políticos. La región, como ustedes bien saben, tiene en estos momentos una vivaz disputa política que se ha dado en llamar populismos, tanto de izquierdas y derechas, y eso, pues, por supuesto, genera ciertas discusiones, prevenciones sobre cómo la inteligencia artificial puede estar siendo utilizada en momentos claves de los aparatos mediáticos, como son las elecciones. Acaba de pasar precisamente en México, hoy leía un informe que hablaba sobre cómo a través de inteligencia artificial se habían moldeado algunos de los datos de las últimas, del photo finish que hubo en las encuestas electorales para elegir entre las dos candidatas a la presidencia, y hubo también esos cuestionamientos acerca de cómo esa inteligencia artificial había vaticinado que pues había una ganadora Y, como ocurrió, hubo una ganadora X, y eso nos lleva a qué nivel de reflexión al que estamos tratando de orientar con este informe. La inteligencia artificial es muy importante, hace parte de un hecho histórico de la tecnología de los medios de comunicación, pero no por eso es incontrovertible, y esos desafíos éticos, creo que al contrario de lo que muchos dicen, de hablar de una crisis del periodismo, yo creo todo lo contrario, que ha avivado el rol y la función de este oficio o de esta profesión. Oye, Jaime, y hablando de eso, se están creando nuevos roles, digamos, específicos derivados de la implementación de programas de inteligencia artificial o de dispositivos con inteligencia artificial, no sé, un coordinador de inteligencia artificial o algo por el estilo. ¿Lo ves necesario? ¿Cómo está ahí la cosa? Obviamente ya en las salas de redacción, desde hace un buen tiempo, hay unos mediadores tecnológicos que tienen, ya no están limitados pues, a tener la profesión de un ingeniero, son simplemente profesionales que han aprendido el oficio técnico y procedimental de las tecnologías y sirven como apoyo en las salas de redacción. Existirán porque sí se necesitan, son unos mediadores importantes, pero tanto como, digamos, que se conviertan en un aparato fundamentador de las salas de redacción, no lo creo, lo creo como desde una estructura horizontal y de apoyo complementario. Aquí, más allá de, digamos, de los oficios que ocurren dentro de la sala de redacción, lo que nos lleva sí es a pensar cómo las inteligencias artificiales estarán siendo parte de otro debate que está muy vivo y que la pospandemia también lo animó, las dimensiones de lo público y lo privado en la comunicación. Eso es un tema que también con Alexis hemos estado reflexionando, que no alcanzó a ser parte del informe, pues para no sobrepasar los límites y los alcances, pero sí hay una reflexión. Por ejemplo, hoy estamos en esta entrevista ante un medio público, y entender esos desafíos éticos desde los medios públicos y los medios privados sí que será otro tipo de debate, y desde ahí los mediadores que estén, como tú lo mencionas, serán fundamentadores, interesantes y determinantes de acuerdo a las políticas públicas, pero también a las dinámicas empresariales que van a empezar a surgir con un poder tan importante como el que hoy se articula con la información.
Y hay un tema que es fundamental y ustedes saben que la radio es tiempo y nos consume, pero no me quiero ir sin preguntarte, Alexis, este tema que ponía Jaime también, de la ética, de la deontología, cómo evitar que usemos la inteligencia artificial para manipular, para desinformar, para alterar contenidos. Es un desafío complejo lo que preguntas, Andrés, y sobre todo porque yo, en vez de responderte directamente y darte la fórmula de la Coca-Cola, le voy a poner más piedra al zapato directamente. Yo estoy, como le dije, en este momento de la entrevista estoy acá en Madrid, España, es decir, en Europa, donde hace muy pocas semanas se acaba de aprobar una ley sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial y hay una especie de semaforización, ¿no? De qué tipo de herramientas no se pueden implementar, cuáles sí se pueden implementar con cierta advertencia y cuáles se pueden implementar con luz verde, ¿no? Digamos, la luz verde estaría para ciertas herramientas de inteligencia artificial generativa mientras no tomen datos personales, que eso ya es también propio de las políticas de privacidad de datos que la LGPD que existe hace un tiempo en Europa, ¿no? Claro, pero estoy hablando de Europa, donde funciona cierta legislación, ¿no? Eso no funciona en otras partes de la región, como en América Latina, donde no existen políticas regionales, un poco en la línea de lo que comentaba Jaime, sino que cada país aquí se rasca con sus propias uñas y a lo mejor habrá alguno que podrá ser más exigente que otro en ese sentido, pero aunque aún así lo hubiera, sabemos que otras plataformas también provienen de China, donde ya también hay otro tipo de legislaciones, donde ya donde la inteligencia artificial se usa desde mucho más tiempo, incluso para elementos de seguimiento y control de la población, para distintos tipos de elementos. No ello fue la pandemia propiamente tal. Entonces ya vemos que hay una distinta manera. Pero incluso si sacáramos las políticas, existe algo que se llama la Deep Web, que es como el Internet profundo, ¿no? Donde también se están desarrollando tristemente herramientas, porque ahí digo tristemente, porque sin regulación alguna y yendo a lo que sea, sabiendo que estamos haciendo un lugar oscuro, no necesariamente legal. Entonces, con esa complejidad de escenario, claro, los usos pueden ser abiertos y pueden ser demasiado complejos. Ahora bien, ¿qué podemos decir nosotros desde la generación de contenido en la industria periodística? En primer lugar, tiene que ver con el tema de la necesidad de la transparencia, transparentarle al lector que un contenido ha sido generado y o ha sido por una herramienta de experiencia de inteligencia artificial. Y esta experiencia, eso era lo que quería decir, perdón, por la redundancia, tiene también que tener elementos de trazabilidad, es decir, qué herramienta ha sido utilizada y cuál ha sido el prompt, cuál ha sido el requerimiento final, ¿no? Eso no solamente aplica para los medios de comunicación, también aplica para la academia, para un uso responsable dentro del aula, ¿no? Queremos formar a los estudiantes. Y yo, además de nuestra condición de investigadores, somos académicos, por lo cual tenemos que también tomar definiciones sobre si les vamos a enseñar a los estudiantes un uso ético y adecuado de herramientas de IA. Y si no lo hacemos, y si lo obviamos y lo tapamos y tratamos de tapar el sol con un dedo, le estamos finalmente dando una desventaja a los estudiantes de cara a su formación y de cara a la salida al mundo profesional. Acá vemos, este reporte evidentemente nos demuestra que los medios de la región sí están usando la IA. Si nosotros desde la academia no le permitimos hacerlo, estamos quitando una ventaja competitiva de cara a cuando salgan al mercado a la búsqueda del empleo. Entonces, con todo eso, claro, eso es lo que uno espera del uso ético pero al mismo tiempo sabemos que estos estándares éticos no necesariamente van a pasar. Jaime habló de otras áreas relacionadas con la política, la búsqueda de la desinformación y otro tipo de flagelos que el periodismo en su día a día combate, ¿no? Esta mañana estuve en la redacción de Neutral, que es uno de los verificadores de datos de español, y me estaban contando todas las iniciativas de IA que están realizando. Ellos tienen un equipo propio de informáticos que está día a día generando una cantidad de herramientas para precisamente ayudar y facilitar la labor de los periodistas para seguir verificando y detectando aquellos contenidos que no solamente hayan sido manipulados con los propios fines de la desinformación como tal, sino que también hayan sido manipulados con inteligencia artificial, haciéndonos creer contenido directamente falso, que sean imágenes o vídeos que pongan a personas en situaciones en las que jamás. El paso va a seguir siendo el mismo. En la misma medida que tengamos más herramientas, vamos a tener que ser nuevamente los periodistas quienes vamos a tener que mantener nuestro olfato periodístico para la verificación correspondiente y realizar con mucho más valor, me parece, y coincido claramente con él, que todo esto demuestra, todo este avance, que el periodismo, al contrario de pensar que esté muerto, está más vivo que nunca. Tenemos una responsabilidad ética, tenemos la
responsabilidad de informar a la sociedad, y para eso es muy importante que primero entendamos cómo emplear estas herramientas, cómo emplearlas de manera ética y ser capaces de detectar aquello. Totalmente, y pues muchísimas gracias de verdad por compartir esto con nosotros. Vamos a buscar la manera de compartir este informe de inteligencia artificial para la generación de contenidos en Iberoamérica en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Periodismo Hoy, y si nos lo permiten seguiremos la conversación porque esto apenas comienza, así que te agradecemos muchísimo, Alexis Apablaza Campos, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Alexia y Andrés. Y también muchas gracias a Jaime Vilchis Tinjaca. Gracias, Jaime. Muchas gracias, Alexia y Andrés, y siempre defensor de los medios públicos, y ustedes tienen un papel preponderante y ojalá lo sigan difundiendo. Muchas gracias. Bueno, vamos a estar muy pendientes. Recuerden que en nuestras plataformas sociodigitales vamos a estar aquí compartiéndoles, si tienen interés de tener este informe de estas experiencias que nos platicaban Alexis y Jaime, les podemos compartir la liga para que descarguen el informe completo y que podamos analizarlo, desmenuzarlo. Pero recuerden que si quieren volver a escuchar la conversación, carguen nuestro podcast también de la página de Radio Educación, www.medioradio.edu.mx. Ahí está el micrositio de los podcasts, el micrositio específico de Periodismo Hoy, y ahí van a encontrar las emisiones que se han hecho por lo menos en el último año. Lo pueden descargar en archivo compartible para que también se lo reenvíen a sus colegas, a sus compadres, a sus amistades, como sucede también docentes que lo comparten con sus estudiantes en el aula. Y bueno, Andrés, ¿qué te parece si vamos de una vez con Un Día en la Prensa, este espacio en el que recordamos distintos sucesos históricos, efemérides y su abordaje en el periodismo, en los medios de comunicación? La cápsula de hoy gira en torno a un hecho que, digamos, fue el banderazo de salida de un cambio en la manera en la que las y los periodistas tenemos ahora acceso a la información de instituciones, de funcionarios y de servidores públicos. Escuchen bien, ¿de qué se trata? Un día en la prensa. Las grandes noticias que han hecho historia. Hacia finales del siglo pasado, México cambiaba. El desarrollo democrático iba lento, pero con pasos firmes. El otrora partido único perdía mayoría en el Congreso y varias gobernaturas y ayuntamientos estaban en manos de la oposición. Activistas, personas de la academia y un grupo de periodistas caminaban a ese ritmo y en los primeros años de este siglo logró impulsar una de las grandes transformaciones del país, la Ley de Transparencia, que fue promulgada el 11 de junio de 2002. El escritor peruano Mario Vargas Llosa calificaba como la dictadura perfecta el sólido régimen político que por décadas había establecido el Partido Revolucionario Institucional en el país. Un gobierno totalitario, represor, que controlaba hasta los detalles más intrascendentes de la vida pública del país y de su población, pasando por el manejo de las elecciones y por elegir quién ocupaba cargos políticos, así como quién recibía o no los favores del presidente. El control absoluto llegaba a las redacciones. Bastaba una llamada de la Secretaría de Gobernación para modificar la edición completa de un diario y hasta definía el futuro de un periodista. El gobierno ocultaba información, era experto en opacidad y nadie sabía cómo se gastaba el dinero público, pues incluso para los cambios de gobierno desaparecían archivos e informes de gasto. El periodismo de investigación dependía casi siempre de filtraciones y hasta el robo de información por parte de periodistas. El nuevo siglo trajo la alternancia en el poder. Por primera vez, en 70 años llegaba a la presidencia de un partido distinto al PRI, un logro de la lucha social y de las organizaciones civiles, no solo de los partidos de oposición. En medio de este ambiente transformador, académicos, la sociedad civil y periodistas comenzaron a reunirse y en 2001
convocaron a una amplia mesa de diálogo en la ciudad de Oaxaca. Justo así se hicieron llamar, el Grupo Oaxaca, que bajo el brazo llevaba una iniciativa de ley de transparencia que comenzó a discutirse con todos los partidos en el Congreso de la Unión. No era el primer ejercicio en su tipo. Ya antes en Chihuahua se había aprobado la primera ley de transparencia y acceso a la información pública, que fue determinante para garantizar el derecho ciudadano a saber. La Cámara de Diputados aprobó la primera ley de transparencia y acceso a la información pública, ley que fue ratificada por el Senado de la República y daba creación al Instituto Nacional de Transparencia, el INAI. Esta ley reglamentó el llamado derecho de petición, que ya estaba consagrado en la Constitución. Daba a la sociedad el derecho a pedir información pública a cualquier dependencia y persona funcionaria pública. No solo abrió una ventana a la rendición de cuentas, abrió una enorme puerta a la democracia y a que el Estado cumpliera con su obligación de rendir cuentas. El mismo 11 de junio, la noticia estuvo en todos los medios digitales, la radio y la televisión. Al día siguiente, fue portada en todos los impresos y pronto todas las entidades aprobaron sus propias leyes en la materia. La ley de transparencia ha evolucionado, se ha diversificado en la protección de datos personales y ha dado al periodismo herramientas fuertes para realizar investigaciones sobre casos de corrupción y para el llamado periodismo de soluciones. A poco más de 2 décadas de este avance, el riesgo de retroceso se asoma y nos toca a periodistas y a la sociedad defender lo alcanzado en materia de derechos de información y evitar regresar al oscurantismo político. Bueno, pues ya tendremos oportunidad de retomar también este tema de la transparencia, que creo que es importantísimo en un contexto en donde ahora la idea es desaparecer precisamente no solamente a los organismos garantes del acceso a la información pública, sino que también estaríamos pensando en la derogación de muchas leyes, y creo que es un tema que no se ha abordado. Sin embargo, pues el tiempo se nos ha agotado. No dejen de acompañarnos en nuestra próxima emisión. Recuerden que tenemos una cita a través de todas las frecuencias de Radio Educación en la radio pública de este país, la radio centenaria. Y mientras tanto, como siempre, Alexia Cervantes, un placer compartir contigo este programa. El gusto es mío, Andrés Solís. Hasta la próxima. Periodismo hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social, Karen Sanabria y Viridiana Ortega. En la edición digital, Alejandro Ramírez. La musicalización de Óscar Solís. Edith Rojas en la asistencia de producción. En la conducción, Alexia Cervantes y Andrés Solís. En una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.